Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Libando. Hoy está con nosotros Hanky Bannister, uno de los favoritos de Winston Churchill, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. No se aparten de allí. Hanky Bannister, Blend Scotch Whisky, lo tenemos por acá. Este en especial es la edición original, la etiqueta roja de Hanky Bannister. Un whisky raro, sí hay que decirlo, un whisky que no es el que habitualmente va a pedir todo el mundo cuando va a tomarse un whisky de mezcla y cuando va, por ejemplo, a tomar whisky en las rocas o whisky en cócteles o whisky incluso solo de mezcla. No es el habitual. La gente se va por el Johnnie Walker etiqueta roja, la gente se va por Black and White, que es la mezcla de entrada de Buchanan's, la gente va por Dewar's, la gente va por ese tipo de whiskies populares. Y Hanky Bannister es como uno de los whiskies extraños, un whisky que no le suena a mucha gente. La gente podría decir incluso, y podría pasar en Venezuela, este es un whisky de padres desconocidos, tapa amarilla, como les decimos nosotros en Venezuela. Pues déjenme decirles que no, este es un whisky que incluso tiene muchísima más historia, su firma, la gente que lo hace y el producto como tal, que muchísimos de los whisky estos que ya yo les he nombrado de entrada y que son muy conocidos por el consumidor promedio de whisky, por ejemplo en países como Venezuela. Este es un whisky que en promedio, la historia lo data desde hace 250 años, imagínense ustedes. De hecho, en la etiqueta acá nos dice 1757, nos da como fecha de origen de este producto. Y vamos a leer qué nos dice la etiqueta de él. Destilado, mezclado y embotellado en Escocia, por supuesto. Mr. Hanky y el señor Bannister presentan su blend original de un fino y raro whisky que son seleccionados a mano por su calidad y además elaborados para crear una suave, ligera y perfecta, además de balanceada mezcla, renovada o renombrada, mejor dicho, reconocida por la sociedad por más de 250 años. Y les voy a echar un poco el cuento de la historia de esto que se llama Hanky Bannister. A ver, en 1757, en efecto, los señores Beaumont Hanky y Hugh Bannister se ponen de acuerdo para formar una compañía que en principio incluso se dedicaba a trabajar con vinos y con licores en general. Esa compañía se estableció sus oficinas comerciales en el West End de Londres. Y aquí hay una distinción importante. Aunque este es whisky escocés, la operación principal de los negocios de Hanky y de Bannister estaban situados en Londres propiamente, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. No es una compañía que arranca con base de operaciones propiamente en Escocia. En esa tónica pasan muchas décadas. Estamos hablando, repito, de 1757, apenas mediados del siglo XVIII. Y esta compañía va cambiando de manos. De hecho, esta compañía a principios del siglo XX, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se dice que en el año 1940 todavía seguían, independientemente de los dueños que la tenían para ese momento, que creo que ya habían salido de manos de los familiares de Hanky y de Bannister, estaban situados sus almacenes en estas mismas zonas del West End de Londres. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en medio de todo el pugilato que representa el eje nazifascista con respecto a los aliados, fundamentalmente las tropas inglesas y las tropas norteamericanas, un bombardeo destruye parte de los almacenes de Hanky y de Bannister en esta zona. Actualmente Hanky Bannister está atesorado o cuidado, mejor dicho, ya es propiedad de una firma importante también de whisky de mezcla escocés, bueno, y que incluso esta firma maneja algunos single malts, que es Inverhouse. A mucha gente le sonará Inverhouse, es un whisky que llegó a tener posición en Venezuela, ya un poco más desaparecido, todavía existe, y de hecho Inverhouse se ha convertido también en una firma que trabaja con, como les he dicho, algunos whiskies de Malta, ¿no? Cuando avanzamos un poco, bueno, además está distribuido, entiendo hoy, por International Beverage Holdings, es la compañía que lo distribuye. Esto es importante, ¿y por qué lo digo? Porque Hanky Bannister no es un whisky que esté distribuido por ninguna de las grandes de distribución de licores, las grandes empresas de distribución de licores. ¿Cuáles son las grandes empresas de distribución de licores? Para los que no han visto mis videos anteriores,
Diageo o Diageo y, por ejemplo, Pernod Ricard o Bacardí. Esas son las grandes firmas que han terminado comprando a todas las marcas de whisky a nivel mundial. Entonces ellos, en el portafolio de ellos, generalmente tienen, ustedes van a conseguir cabida de todas las marcas que usted generalmente consume. Bueno, este es un whisky que hasta cierto punto no es que se mantiene independiente, porque como les he dicho, lo maneja Inverhouse, pero Inverhouse de por sí es una firma un poco más pequeña, un poco menos ambiciosa, menos proyectada mundialmente que lo que pueden ser Diageo o Pernod Ricard, ¿no? Que tienen incluso, trabajan con productos que no son whisky, trabajan con rones, trabajan con vinos, trabajan con ginebra, vodka, etc. Bien, ¿qué conseguimos acá en la botella de Hankey Bannister como composición? Y además, ¿por qué es un whisky raro y por qué es un whisky que vale la pena probar? Porque ustedes van a conseguir acá, de acuerdo a las informaciones que yo he conseguido recabando, precisamente datos para este video, una mezcla entre whiskies de Malta de la parte alta de Escocia. Aquí tienen whiskies de la parte de las Highlands escocesas en torno a las maltas y también de Speyside. Por ejemplo, nosotros hemos revisado recientemente de Speyside una malta que es la de Cardú, es muy popular. Pero además el whisky de grano que se utiliza para la mezcla de Hankey Bannister no es de Speyside ni es de las partes altas, sino que ellos llevan la parte del whisky de grano a las tierras bajas de Escocia, a las Lowlands. Entonces ustedes van a compaginar acá whiskies de tierras altas con whiskies de las partes bajas de Escocia en torno al whisky de grano. ¿Y qué es lo más interesante de este whisky? Que la mayoría del grano que se utiliza para incorporar a la mezcla de su whisky de grano, valga la redundancia, es maíz. Es lo que dice una receta que no es tan pública, pero que los conocedores incluso ya han detectado suficientemente. O sea, no es el grano habitual. Yo no sé cuál es el grano habitual que utilizan en Escocia para hacer el whisky de grano, que ustedes saben que es el whisky que de alguna manera se produce en columnas, se destila con mayor facilidad dentro de las destilerías y que es el que se utiliza en mayor composición en las mezclas de los blends. Creo que puede ser de pronto centeno o puede ser algún otro cereal el que se utiliza con mayor asiduidad en estas mezclas. Bueno, en el caso de Hankey es maíz. Y ustedes dirán, ¿y qué importa todo ese tecnicismo con el maíz? Pues amigos míos, que esto va a cambiar radicalmente el gusto promedio que tiene este whisky con respecto a otros compañeros del segmento. Dewar's, Black and White, Los Monjes, todos esos whiskies económicos de entrada, Johnnie Walker Red Label, todos esos whiskies económicos de entrada que yo les he mencionado, van a saber radicalmente distinto a como sabe este whisky. ¿Cómo radicalmente distinto? Ya lo vamos a ver cuando lo estemos probando. ¿Por qué? Bueno, y las maltas que componen a Hankey Bannister, antes de entrar en la historia también curiosa de Hankey como uno de los favoritos de Winston Churchill. Las maltas que lo componen, entiendo, son Pulteney, Balblair, Annock, que es un whisky conocido también, Speyburn y Balmenac. Esos son las maltas que en teoría son el corazón o el core de Hankey Bannister. Winston Churchill se convirtió en un gran fanático de Hankey Bannister e incluso lo promocionaba muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Para nadie es un secreto que Winston Churchill, que no es que se parase muy temprano en la mañana, se despertaba a media mañana con un trago de whisky que sus familiares, sus biógrafos y sus conocidos relatan que era del siguiente modo. Tenía un vaso muy largo, que no era precisamente un vaso de whisky, lo llenaba de hielo y procedía luego a rellenar ese vaso con whisky. En una época fue muy famosa su predilección por Johnnie Walker Black Label, la etiqueta negra, pero este era uno también de los acompañantes de Walker, de Churchill durante todas estas largas jornadas. Y digo que eran unas largas jornadas porque Churchill se levantaba tomando whisky con este trago largo de whisky que se iba diluyendo y con eso desayunaba a mitad de mañana y luego pasaba al champán y también eventualmente al coñac y podía que cerrase el día con otro trago de whisky. O sea que era un personaje bien característico y que además no tenía remilgos ni tapujos al decir que sí, que él trabajaba tomando whisky, champaña, coñac y todo lo que se le atravesase por el medio. Este whisky cobró mucha fama en una época justamente por eso, porque dicen es uno de los favoritos o fue uno de los favoritos de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué puede estar mal con Hankey Bannister en ese sentido? Nada, porque ya la reputación entonces le precede. Vamos a probar el Hankey Bannister acá y les voy contando que la marca, que tiene página web y todo, ustedes pueden googlear Hankey Bannister, no recuerdo cuál es la página web, pero ustedes la pueden googlear y ver qué dice la marca de este blend. La marca se enorgullece precisamente del hecho de que Hankey no es un whisky pesado.
de que Hanky destaca por no ser ahumado y de que Hanky precisamente puede ser consumido así. Incluso siendo un blend puede ser consumido solo. Vamos a ver qué nos dice en nariz. Es bastante ligero en nariz. No es una gran nariz, tiene algún perfil alcohólico, es normal porque es un whisky que ni siquiera declara la edad. Presumimos que por la legislación escocesa debe tener entre 3 y 8 años de añejamiento. No sabemos cuánto tiene, no digan que tiene 8 años porque no se sabe si tiene 8 años efectivamente. Y las notas son, si ustedes me preguntan, en nariz son débiles, no es un whisky precisamente llamativo por su nariz. Hay gente que le consigue notas de picante en la nariz, yo lo veo más bien aguadito, ¿no? No regaña ni siquiera en la nariz, invita a tomar porque es muy suave. Notas, algunas notas de madera, que pueden revelar el tema de ya barricas que tienen reuso, barricas de estas, más grandes que estas realmente, más grandes que barrilito, que es apenas un simbolismo de cómo son las barricas de whisky. Cuando ya tienen mucho uso, que generalmente pasa con los blends jóvenes, que se utilizan ese tipo de barricas, la madera va a estar muy presente en nariz porque se arrastra todo eso. Son barricas que están muy reusadas y ya que ya no les va quedando el perfume ni del bourbon ni del jerez, sino que lo que va quedando es la madera pura y dura, ¿no? Sí, hay mucha madera acá. En nariz es lo que más destaca. Yo, de hecho, me cuesta conseguir alguna otra cosa en nariz. Vamos a probarlo, a ver qué nos dice en... Un poquito de olerlo a ver, porque estoy detectando algo por acá. Está extraño porque además en nariz sí tiene alguna cremosidad. No sé cómo describir esto, porque no sé cómo va a describir un olor cremoso, pero lo que predomina es la madera. Vamos a probarlo a ver qué si nos termina de decir algo en boca y en paladar el Hanky Bannister original, etiqueta roja. Tengo anotadas las notas de cata por acá para ver si se repiten siempre. Es facilito de tomar. Lo acabo de volver a confirmar. Fácil de tomar incluso así. No cualquier blend ustedes lo pueden tomar en una copa y tomarlo así puro. De hecho, yo los tomo todos así puro para que ustedes tengan las características puras del whisky precisamente y sepan a qué sabe solito. Pero la nota de consumo de un blend general, y menos de estos jóvenes, va a ser nunca tomarlo así en una copa solo. Pero en este caso se puede tomar así. Vamos a ver. Este whisky es raro porque es muy suave. Se parece muchísimo y he conseguido muchos comentarios de gente que lo toma, que les parece muchísimo a un bourbon, por lo dulce que es. Aquí ustedes van a detectar el fulano cuento de el grano de maíz en la destilación. Se nota que va hacia el maíz porque es muy dulce. Entiendo yo que los whiskies escoceses promedios, que son más bien amargos en el tema de los blends y que por eso la gente tiene que echarles hielo porque además son amargos y ásperos, para diluir un poco y bajar un poco el tema de ese áspero, esos whiskies difieren totalmente de este. Este es un whisky más bien que tira hacia el lado del bourbon. Yo diría que incluso se parece muchísimo a los whiskies irlandeses. Jameson, por ejemplo, que lo hemos revisado acá en el canal. Se parece muchísimo porque termina siendo bastante suave. Termina siendo muy mantequilloso. Termina siendo algo que te lleva a una nota de cereales, flores, es herbal y tiene una nota característica a mitad de camino que yo la determino o la llamo medicinal. Una cosa como alguna medicina vieja. Es el sabor que me da. No sé cómo describirlo. Quizá podríamos decir que es por el lado de lo herbal, ¿no? Que este lado herbal lleva a que tenga algún carácter o perfil medicinal este whisky en boca. Vamos con un último sorbito a ver. Y al final aparece un retrogusto medianamente picante, medianamente permanente, no se va a quedar mucho tiempo, pero te dice, por aquí pasé y aquí estuve y me llamo Hanky Bannister. Eso es lo que te deja el Hanky Bannister al final, un pequeño picante
y una nota de permanencia muy agradable además. Nada regañón, bastante sutil, honrando el compromiso que dice enarbolar la marca cuando afirma que no tenemos un whisky ni ahumado, ni pegón, ni nada de eso, sino que es sorprendentemente ligero, poco ahumado o nada ahumado. Algunos lo describen además como un whisky que sabe a mantequilla, que es cremoso y que tiene esa especie de sensación de mantequilla en la boca. También lo podría conceder, podría decir que es así. Y eso es lo que nos dice el Hankey Bannister. Vamos a datos de consumo, a los datos de compra de Hankey Bannister. ¿En cuánto está la botella de Hankey Bannister normal? Debe estar en torno a los 15 a 20 dólares la botella de esta etiqueta roja. Hankey Bannister además tiene una presentación en el catálogo que pasa por el 12 años declarado, que la etiqueta es azul. Tiene un 18 años, creo, tiene un 21 y tiene un 25. Incluso podría decir que tiene un 30 años, no recuerdo ahorita en este momento, pero tiene whisky mucho más sofisticado que este. Este es apenas la entrada al mundo de Hankey Bannister. Tiene también por allí unas ediciones especiales, que si Heritage, uno que han sacado que la botella es toda negra, no declara edad, pero se supone que es el revival de una vieja mezcla de la compañía, cuya botella quedó tirada por allí, la estudiaron en un laboratorio y la trataron de traer ayornada, o la trajeron otra vez al consumo masivo y la están sacando. Este whisky entonces tiene un precio de entre 15 y 20 dólares. Mucha gente dice, para tomar etiqueta negra me tomo un Hankey Bannister, vale la mitad, la botella, casi la mitad. Una etiqueta negra vale los 30 dólares más o menos la botella. Y yo no sé si eso sea lo procedente. ¿Qué es lo procedente para mí? Si ustedes tienen esta botella lado a lado con Dewar's, tienen esta botella lado a lado con Black and White, la tienen lado a lado con Clan MacGregor, la tienen lado a lado con Bat 69, la tienen lado a lado con... ¿Cuál más? Bueno, con... ¿Cuál más podría ser? Cualquiera de estos que no declare edad. Cualquiera de estos que no declare edad. La mayoría de ellos. Me quedo con Hankey Bannister. ¿Por qué? ¿Es mejor o es peor? Es distinto. Es distinto a unos whiskies que ustedes en su mayoría en este segmento se van a parecer todos. Hay gente que me dice, recomiéndame, leía a un amigo que me preguntaba a través de los comentarios, recomiéndame un whisky 8 años. Le digo, bueno, es muy difícil porque no hay ningún whisky que salga a la calle, al menos en el mundo de los blends, con la etiqueta de 8 años. Ninguno dice 8 años. Vas a conseguirte son whiskies que no tienen declaración de edad acá, que tienen entre 3 y 8 años. En ese segmento hay una oferta infinita. Pero el problema para recomendar un whisky en ese segmento es que todos se parecen, porque todos son whiskies muy jóvenes, procesos más o menos idénticos en torno a la destilación, al añejamiento, son muy parecidos. Y las compañías no arriesgan mucho en este segmento porque es un segmento masivo. Entonces, por re o por fa, su whisky se va a terminar vendiendo porque es lo que más consume la gente. Pero sí se trata de buscar cosas distintas en este segmento, no digo que sean superiores, pero son distintas al menos. Hankey Bannister en el mundo de los whiskies escoceses, parecido, nota parecida a un bourbon americano, dicen algunos, para mí más a un whisky irlandés, por ese caramelo, por esa vainilla, por esa suavidad, facilidad para tomar puro, que no cualquier whisky esto te lo puedes meter puro porque va a costar. Para mí es importante eso en esta botella, yo se los recomiendo ampliamente, es mi favorito en este segmento. Está difícil porque a mí me gusta mucho en este segmento también Los Monjes, que tiene alguna nota característica distinta también a este. Entonces, por favor, denle una probada a Hankey Bannister porque de verdad no se van a arrepentir. Es un whisky que vale la pena probarlo y que les invito en este libando a que le den una pasada por paladar y por nariz. Bueno, sin mucho más que decir, agradeciendo a la gente que me apoya en Patreon, patreon.com/NeoAdolfo, la gente que me apoya en YouTube también acá, suscríbanse por favor, síganse suscribiendo al canal, dándole like a los videos, activando la campanita para que le lleguen las notificaciones y por supuesto enviando este video a la tía, a la abuela, a la madrina, al hermano, al papá, a la mamá, para que mucha más gente lo vea y así yo esté mucho más feliz porque tengo más vistas en estos videos y eso me motiva muchísimo. Les digo, hasta la próxima.